todavía yo tengo a mi bebé en mi vientre y el bebé está muerto en mi vientre. Cuando te está ocurriendo todo eso, tú tienes el bebé dentro. ¿Y Sí. por qué todavía lo tienes dentro? ¿Llegaron pensamientos de quitarte la vida? Sí, ¿Muchas veces o...? muchas veces. ¿Y cómo tú lidiabas con esos pensamientos? Tenía la esperanza de que, y no te voy a mentir, de que el Señor le volviera a dar vida al bebé. Pero yo le dije en ese momento, es tu voluntad, no la mía. Pero no sé por qué se lo dije, porque yo no leía la Biblia. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo en ese momento. Creció en un ambiente difícil, duro, sintió rechazo, sintió que la trataban diferente, tuvo problemas en su juventud y en su adultez, se refugió en el alcohol, pero en medio de todo eso se encuentra con el Dios de amor, con el Dios de esperanza y con el Dios que brinda oportunidades. Y ese Dios de amor, de misericordia, la alcanzó, la rescató, la perdonó y la puso a trabajar para su obra. Y con nosotros va a estar como invitada una amiga, una hermana en la fe, y con nosotros Frances Almesti. Frances, ¿cómo has estado en el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. ¿Qué has hecho en el día de hoy? Trabajar mucho. Trabajar mucho. Frances, si nos tuvieras que contar tu historia desde tu niñez, ¿cómo nos las contarías? Pues para la gloria de Dios tuve una niñez buena. Crecí en una familia que, pues a pesar de que tuve ciertos tropiezos, también tuve familia que me dio amor. Pero dentro de los familiares más cercanos, que eran los familiares que tenían que apoyarme y darme el amor que, ¿verdad?, nosotros esperamos más cercano, que pues me refiero a mis padres, Sí. pues no lo tuve de la manera que un niño lo espera. ¿Y qué pasó en tu niñez? Si nos puedes explicar. Pero antes que nos expliques de dónde eres, de dónde vienes. Pues soy puertorriqueña, es del pueblo de Carolina, nací en Santurce, pero mis padres y mi familia, toda mi familia son del pueblo de Carolina. Crecí en un barrio que se llama Cacao, en el sector Arrayanes, y vivimos en una montaña bien alta donde puedo ver desde mi montaña el pueblo de Carolina, Canóvana, Fajardo y hasta el aeropuerto de San Juan. Ok. ¿Y cómo se desarrolló tu niñez? Bueno, pues al principio, cuando éramos pequeños, éramos mi hermana y yo. Nosotros somos 4 hermanos, pero antes de que nacieran los 2 varones, éramos solamente mi hermana y yo. Mi papá era camionero, mi mamá enfermera, y ellos ambos tenían buenos trabajos. Mi papá trabajaba para el municipio de Carolina y mi mamá trabajaba para un hospital en Río Piedras. Ambos tenían buenos trabajos, vivíamos bien, teníamos una casa que mis abuelos habían hecho para ellos y no te puedo decir que vivíamos mal, porque te mentiría. Y teníamos una buena vida. Mi papá y mi mamá tenían un buen matrimonio, se llevaban bien. Pero a partir de los 4 años, te podría decir, mi papá y mi mamá empezaron a tener ciertas complicaciones en su matrimonio. Recuerdo que una noche como a eso de las, no sé, 2 de la mañana, 3 de la mañana, era de madrugada, escuché una discusión entre ellos dos y cuando salí a ver qué era lo que pasaba, mi papá estaba en la mesa del comedor y me acuerdo que él estaba haciendo algo en la mesa. Y ahora, ¿verdad? Entiendo que estaba enrolando, ¿verdad? Unos
cigarrillos de marihuana. Ok. Y entonces, en ese momento, pues yo no entendía lo que estaba pasando. Mi mamá le estaba reclamando a él sobre eso. Y a partir de esa noche, todo en mi casa se vino abajo. Entre ellos, la situación se puso, los ánimos se caldearon, todo cambió. Ya nosotros no éramos la familia feliz que éramos cuando nosotras estábamos pequeñas. Ya no salíamos, ya no había paz en la casa. eh, ya la animosidad en la casa cambió totalmente. Mi papá ya no estaba en la casa como estaba anteriormente, fallaba en su trabajo, estaba teniendo muchos problemas en su trabajo. Como te expliqué, él era camionero, comenzó a tener muchos accidentes en el trabajo. Luego vino la violencia doméstica, donde nosotras teníamos que presenciar ataques de él hacia mi mamá. ¿Y qué eso causaba en ti cuando tú veías esa violencia? Pues causaba mucha tristeza, porque para mí mi papá era un ícono. Sí. Pasó de ser una persona responsable, un proveedor, un buen esposo, un buen padre, a una persona que yo desconocía totalmente. Y a una persona que le faltó el respeto no solamente a mi mamá, sino a nosotros. Dejó de ser proveedor, al punto de que yo no entendía lo que estaba pasando. Em, y mi mamá dejó de protegernos por alguna razón que yo no estaba entendiendo, y la tristeza comenzó a apoderarse de nosotras. Pero gracias a Dios teníamos a mis abuelos, Sí. y mis abuelos vivían cerca de nosotros. Ellos trataban siempre de ocuparse de nosotras, cuidarnos, protegernos, pero no era suficiente porque pues casi siempre estábamos con mi mamá. Mi mamá nos llevaba siempre del lado de ellos. Y ¿Qué experiencia negativa tuviste en tu niñez que marcó tu vida? vi muchas cosas. Cuando mi mamá quedó embarazada de los niños, las peleas entre ellos, entre mi mamá y mi papá, se empeoraron. Hubo mucha violencia doméstica al punto de que yo misma llevé a mi papá a la policía. Él fue preso. Eh, Nosotros tuvimos que pasar por una situación económica eh, muy drástica. Sí. Luego mi mamá y mi papá se divorciaron. Mi papá pasó por un proceso de adicción a la droga muy fuerte. Él primero comenzó con la marihuana, después siguió con la cocaína, crack y así sucesivamente. ¿Y qué edad tú tenías? Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, ya yo tenía como algunos 8, 7 años, más o menos. No había pasado mucho tiempo. Mi mamá y mi papá se divorcian. A pesar de todo, yo era bien apegada a mi papá. Eh, Él me leía el periódico todas las noches porque yo tenía muchos problemas para dormir, pese a las consecuencias que Sí. estaban pasando. Y cuando él vivía en la casa, él se sentaba al borde de la cama a leerme el periódico para yo poderme dormir, y hacía unas historias para que yo me pudiera dormir. Cuando ya él no estaba, pues para mí era bien difícil dormirme, y bueno, lo extrañaba mucho. Y nosotras íbamos a un colegio católico que mi abuela nos había matriculado desde pequeña, y a veces él iba al colegio católico a vernos y nos llevaba regalos, y nosotros lo veíamos bien, pero él no estaba bien. Ok. Te pregunto, ¿cómo te iba en la escuela? A nosotras nos iba bien porque mi mamá siempre nos exigía que teníamos que estar bien en la escuela. Nos exigía que teníamos que tener buenas notas, nos exigía que teníamos que ser buenas en el deporte, que teníamos que ser buenas con las notas, que teníamos que ser las mejores.
en todo. Por ejemplo, yo siempre fui gordita cuando era pequeña. Sí, No hay, no hay mucha diferencia ahora, pero cuando fui pequeña, mis hermanos siempre fueron delgados sí. y yo fui todo lo contrario. Y mi mamá siempre me exigía a mí de más. Eh, yo tenía que ser, aunque fuera eh, llenita, Sí. yo tenía que ser buena en el deporte que yo quisiera participar. Si era pista y campo, tenía que ser buena. Si era karate, tenía que ser buena. En todos los deportes. Y si no lo eras, ¿qué pasaba? Había penitencia, o sea, había castigo. Y el castigo era más psicológico que otra cosa. ¿Qué, Y es, qué palabras te decía que te hacían sentir mal y que, como tú dices, psicológicamente te hacían daño? pues, que yo era una gorda fea, que ningún hombre me iba a querer en la vida, que a los hombres no les gustaban las mujeres gordas, eh, que mirara a mi alrededor, que todas mis primas y mis amigas eran flacas, que mira lo que yo parecía, que ninguna ropa me servía. Cosas hirientes para una niña de 7 o 8 años que en ese momento de mi vida yo trataba de olvidar esas cosas, de ponerlas en algún lugar de mi memoria donde no me pudieran afectar. Y trataba de lidiar con eso para no vivir una vida más triste de la que ya estaba viviendo. Y trataba de no pasar mucho tiempo en mi casa. Como mi mamá y mi papá estaban divorciados, entonces yo me iba a casa de mi papá. ¿Tú crees que tu mamá, por causa de su divorcio, la coge contigo? Pues mira, nosotros, como te mencioné, somos 4 hermanos. Sí, Y de ellos, la única que se parece a mi papá soy yo. ok. Yo soy la única de tez oscura. Mis hermanos todos son de tez clara. Y la única más apegada a mi papá era yo. No te sabría decir si esa es la Er- razón por la que ella era así conmigo. Pero sí te puedo decir que yo prefería estar con la familia de mi papá, porque mi papá vivía con su mamá y con su hermana y con los hijos de su hermana. Y yo prefería muchas veces irme con ellos a estar en mi casa. ¿Qué consejo le podemos dar a esas madres que tratan mal a sus hijos así, le hacen daño psicológicamente? Que los hijos no tienen culpa de los errores de los adultos y que no debemos de querer a los hijos de manera diferente, sino que debemos amarlos a todos por igual. Que no importa su apariencia física, debemos amarlos de la manera que sean, porque va a llegar el momento en que ellos, por su propia voluntad, van a cambiar y van a transformarse de la manera que ellos deseen y de la manera que mejor ellos se sientan. Entonces, creces con ese daño psicológico, una separación en tu niñez y en tu juventud, ¿qué ocurre? Pues mira, yo crecí como un tomboy. Yo me usaba ropa ancha, me vestía como un niño, muchas veces, no todo el tiempo, pero prefería eso, no tenía amigas. Me pasaba con los niños del barrio, mis primos. En la escuela no tenía casi amigas. Me pasaba con los niños más populares y más guapos de la escuela, los más buscabullas, los más... Sí, porque no, yo en ese momento no entendía por qué, pero mi mamá me decía que ella entendía que yo me pasaba con los muchachos, los niños, para que no me molestaran. Y quizás sí, quizás era por eso, porque yo entendía que pues ella me decía que ningún hombre me iba a mirar, que ningún hombre le gustaban las mujeres gordas, entonces yo trataba de evitar que me molestaran. sí.
porque hasta mis hermanos me molestaban y me decían nombres horrorosos, y mi hermana también. Y entonces yo me pasaba con los niños, pero yo me pongo a mirar fotos de cuando yo estaba joven y cuando yo incluso estaba niña, y yo no era gorda. Yo era una niña llenita, pero no era una niña así como ella me hacía ver. Ok. Y me da tristeza porque si yo me hubiera podido ver de la manera que yo me puedo ver ahora, mi vida hubiera sido totalmente diferente. Em, y a veces me pongo a ver esas fotografías y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué ella me miraba de esa forma? Pero le doy gracias a Dios que yo, a pesar de, guardé todas esas cosas en algún lugar de mi memoria y pude seguir adelante, pude terminar la escuela, pude hacer mis deportes, pude ser buena en lo que hacía y pude relacionarme más adelante con personas buenas que me ayudaron a salir adelante. Conocí buenas amigas que, ¿verdad? Hoy en día mi mejor amiga es doctora en Puerto Rico. Ella fue una pieza clave en mi vida. En high school, las maestras de high school me ayudaron mucho a salir adelante. Em, y bueno, siempre tuve una buena relación con mi papá y a pesar de todo, mi mamá nunca nos permitió, ella nunca nos prohibió no tener una relación con mi papá a pesar de sus Sí. adicciones y a pesar de la relación que ella tenía con él. Al contrario, ella siempre nos decía que lo buscáramos. Y yo era una que siempre lo buscaba. Y él me buscaba para cosas que no debería buscarme, como para llevarlo al punto, como para llevarlo a hacer cosas que una hija no debería. No eran correctas. Ujú. Pero todo lo que vives en la niñez, en la juventud, ¿qué efecto eso tuvo en tu adultez? Eh, Pues mira, pienso que eso no me permitió vivir una niñez eh, como debió haber sido, porque mientras iba creciendo, a pesar de que traté de la mejor manera Sí. posible de guardar eso en mi memoria y crear una niñez saludable, una juventud saludable, hubo momentos en que yo tuve que poner mis pies firmes y encargarme de la familia. Por ejemplo, a los 15 años yo tuve que buscar un trabajo porque mi mamá cayó en una depresión y se encerraba en su cuarto y nosotros no teníamos nada que comer. Y si nosotras no trabajábamos, no había comida en la casa. Entonces yo tenía una amiga en la escuela que había acabado de venir de Estados Unidos para Puerto Rico y su papá eh, él era, no sé cómo decirlo, él era técnico de mantenimiento. Ok. Y entonces él arreglaba neveras y aire acondicionado en diferentes tiendas de comida rápida. Y al lado de la escuela donde yo estudiaba había una tiendita y él me consiguió trabajo ahí. Ok. Y ahí trabajé yo primero y mi hermana, que es mayor que yo, Sí. ella trabajó después. Ok. ¿Y en tu adultez qué pasa? Cuando llego a Estados Unidos, yo vengo sola a Estados Unidos ¿Te vas de Puerto Rico a qué edad? a los 20 años. ¿Y por qué te fuiste? Me fui porque primero yo me gradué de high school con buen promedio, Sí. buenas notas. Logro entrar a la Universidad de Puerto Rico, que bueno, ahí hay que entrar con buen promedio. Sí. Este, era mi sueño entrar a la Universidad de Puerto Rico, logro entrar, tenemos problemas económicos, vivíamos sin luz, no teníamos luz en mi casa. Estudiaba con velas porque no había luz, no había Sí. comida. Mi hermana se va de la casa, me quedo yo con mis hermanos.
yo ahí sí te digo que no tenía una vida de juventud porque yo no quería dejar a mis hermanos solos. Ok. Y entonces no disfruté mi juventud, no salía, Sí. no hacía muchas cosas que los jóvenes hacían en ese tiempo. Y cuando llegas a Estados Unidos, Cuando llego a Estados Unidos, vine sola a trabajar con una compañía de trabajos temporeros sí, y comencé a trabajar, viví sola un tiempo y conozco a esta persona que es el papá de mi primera hija. Me caso con él y antes de que nos casáramos me doy cuenta que él está con otra persona mientras nosotros estamos teniendo una relación. Y eso me duele mucho, pero yo estoy sola en este país, no tengo familia, no tengo a nadie. Él llevaba mucho tiempo aquí, yo no hablaba inglés, él sí. Él conocía mucho del país y yo pues me quedé callada, seguí la relación. Luego yo comienzo a aprender inglés y continúo estudiando. Nos mudamos para esta área porque vivíamos como a 2 horas de aquí. sí. Y comienzo a conocer gente, empecé a trabajar en un banco y empecé a desarrollarme. Y empiezo a conocer personas y empiezo a salir. Y comencé a pensar en el daño que él me causó, aunque hubiera sido poco, Sí. fue un dolor que él me causó sin yo haberle hecho nada. Y en ese momento yo no le servía al Señor, no conocía al Señor como lo conozco ahora. Y admito que sí quise vengarme de él, ¿De qué forma? haciéndole lo mismo que él me hizo a mí. Y lo hice. Y entonces me voy con las amistades que tenía, jueves, viernes, sábado, domingo, de fiesta. Y bebía. Y bebía todos los días, desde las 5 o 6 de la tarde que salía de trabajar, hasta las 2 3 de la mañana, 4 si era posible, hasta a veces hasta las 7 de la mañana. De ser una persona que no bebía nada, me podía beber una cerveza en Puerto Rico con amistades, a beber de todo lo que no sabía yo que existía. ¿Tú crees que eso que él te hizo refugiarte en el alcohol? Sinceramente no. Sinceramente creo que fue eh, el no haber tenido una, una vida, como el no haber podido disfrutar mi juventud Sí, en el momento que debía haberlo hecho. ok. No tuve vida. Pienso que quise hacerlo todo de una sola vez. De un cantazo. Ujú. Y, y fue lo peor que pude haber hecho. Entonces, tras que estaba teniendo problemas con él, después de lo que él me hizo, pensaba que lo seguía haciendo. Sí, Y yo misma me ponía cosas en mi cabeza ya por lo que ya traía, arrastrando de mi niñez, de las cosas que mi mamá me decía. Y pienso que eso me empujó también a pensar en cosas que quizás no estaban pasando ya. Y me refugié en eso, en ese libertinaje en el que caí. ¿tú crees que todo lo que tú viviste desde niña hasta llegar a ese momento, todo eso tuvo un efecto? Y te sentiste libre y empezaste a refugiarte en el alcohol, empezaste vengativa con el papá de tu niño, pero ¿qué hacías en el alcohol? Mm, Pienso que buscaba una salida, Ok, buscaba llenar un vacío que quizás la vida que yo estaba llevando en ese momento no me estaba llenando. Un vacío que quizás no sabía cómo llenar. Eh,
y que yo no sabía cómo parar, porque traté muchas veces de parar y no sabía. ¿Y cómo intentabas parar? ¿Cuáles eran los métodos que usabas? Em, no intentaba parar. Quería Ok. seguir y seguir y seguir. Y conocía más personas y quería seguir, no intentaba parar. Em, no te puedo decir que estuve en relaciones promiscuas ni nada de eso, porque no era lo que estaba pasando, porque salía con mis amigas. Sí. Pero sí te puedo decir que salíamos jueves, viernes, sábado, domingo y iba a bailar. Lo que no hacía en Puerto Rico, me gustaba mucho bailar y bailaba con todo el que me sacaba a bailar. Me bebía todo lo que me pagaban. Y te digo, Alexis, mira, yo digo que el Señor siempre me guardó porque Él tenía propósitos conmigo y sigue teniendo propósitos conmigo. Pero cuando tú salías, ¿tuviste una mala experiencia que te recuerde? No, o sea, llegaba, ¿Llegabas consciente o inconsciente? yo no sé cómo yo llegaba, pero yo era la que siempre manejaba. Y nunca tuve un problema con la policía, nunca tuve un DUI, nunca tuve, o sea, llegaba a mi casa inconsciente, o sea, sin tener claramente lo que había pasado. Ok. O sea, sí sabía lo que había pasado esa noche porque pues obviamente sabía lo que estaba pasando, pero sé que estaba fuera de mis cinco sentidos. Pero no hiciste nada en esa vida cuando estabas bebiendo jueves, viernes, sábado, que te hayas arrepentido. Sí tuve, solo recuerdo una vez que conocí a esta pareja que ellos estábamos unas amigas y yo, y ellos nos invitaron a ir a un lugar, eh, a un hotel, Sí. con otras intenciones. Pero yo no sabía. Cuando mi amiga se monta en el carro, ella me dice, ellos quieren ir a la casa a buscar algo. Los acompañamos hasta la casa y después de ahí, ella me dice, ahora ellos quieren que vayamos a un hotel, pero yo creo que estas personas tienen otras intenciones. Y yo le dije, pues yo no voy para ningún lado, yo me voy para mi casa. Y entonces ella me dijo, no, pero que vamos. Y yo le dije, no, yo me voy para mi casa. Si tú quieres, tú te vas con ellos. Y ella me dice, pues no, pues vámonos. Entonces ese día fue como que algo como que hizo clic y Sí. me comencé a tomar conciencia un poco más de lo que yo hacía. ¿Y en esa vida que tú llevabas, ya habían nacido tus hijos o no? Solo tenía una niña, ¿Y quién la cuidaba cuando tú salías? el papá. Ok. Entonces, le estabas haciendo lo mismo que te hicieron. Exactamente. Pero él no bebía. Él bebía, pero no así como yo estaba haciéndolo. Era como un despecho que yo tenía sin razón, Sí. porque sí él me había hecho lo que me había hecho, pero no de tal manera. Sí, pero tú le estabas haciendo a tu hija lo mismo que tú viviste. En la forma que mi mamá me lo hizo, no, pero quizás sí de la manera que mi papá se comportó, porque mi papá tenía problemas de droga y también de alcohol, Ok. pero nunca lo hice en esa forma, como directamente hacia ella. Entonces, ¿cómo es que Cristo llega a tu vida? Pues mira, no lo busqué, nadie me dijo de él. Como te dije, nosotros crecimos en un colegio católico, luego estuvimos en escuela pública, eh, pero yo siempre le tuve temor al Señor. Y siempre que yo hacía esas cosas, yo siempre tenía temor de lo que Dios pudiera pensar de mí. Y me sentía mal, me sentía sucia, me sentía como que yo estaba haciendo algo malo, algo pecaminoso, no sé Sí. cómo llamarlo. Y un día yo le dije al Señor que ya yo estaba cansada de esa vida, que ya yo no podía más. Y fue un día
que tuve una discusión con mi cuñada en una fiesta de Navidad y me dolió mucho porque yo a todos mis hermanos siempre, a pesar de todo, los he ayudado. A todos los traje aquí a Estados Unidos, a mi Sí. mamá, a mi hermano, a mis dos hermanos. Y ellos se han metido en problemas y yo los he ayudado. Eh, y ese día sentí como que me traicionaron y me dolió mucho y eh, yo le dije al Señor que yo ya no quería, yo no sabía orar, yo no sabía hablar con el Señor de esa manera, pero ese día lloré tanto que yo le dije que ya yo no quería seguir así. Y me acuerdo que llegué a mi casa después de la fiesta con mi nena y a partir de ese día ya yo no sentía escuchar música como antes. Yo escuchaba reggaetón, yo escuchaba salsa, merengue, todo ese tipo de música. Pero ya no sentía escuchar esa música, solo escuchaba música cristiana. Y lloraba mucho. Mientras limpiaba, antes yo escuchaba reggaetón, Sí. escuchaba música del mundo. Pero sin embargo, en ese tiempo era solamente música cristiana la que escuchaba. Sí. Pero ya en ese tiempo ya yo me había separado del papá de mi nena. Ya no vivíamos juntos, vivíamos mi nena y yo nada más sola. Y entonces el Señor me estaba confrontando. Ahora entiendo yo que era eso lo que el Señor estaba haciendo, pero en ese momento yo no lo entendía. Y entonces, cada vez que escuchaba la música cristiana, lloraba, pero lloraba casi todo el día. Ok. Y ya la bebida me repugnaba, ya no podía beber, no la soportaba. Eh, y comienzo a hablar un poco más con Dios, pero no voy a la iglesia, no estoy Sí. yendo a la iglesia. Hasta que un día ya yo había conocido a mi esposo, el que era mi esposo ahora, ya habían pasado algunos años, ya había conocido al que era mi esposo ahora. Nos habíamos casado eh, y habíamos intentado ir a la iglesia católica, perdón, pero yo no sentía nada. Cuando iba ahí era como que no sentía nada. Y entonces yo tuve a mi segundo hijo Sí. y después de mi segundo hijo, 3 meses después, quedo embarazada y pierdo el bebé a los 5 meses. Y para mí eso fue bien doloroso. Pero otra vez eh, sigo escuchando música cristiana. Sí escuchábamos, mi esposo y yo nos gustaba bailar y todo eso, pero otra vez como que ya no estaba yo en eso. Pierdes a tu hijo dentro y tuviste que esperar hasta los 9 meses para que saliera. No, ellos me intervinieron a los 5 meses. Me hicieron un DNC, lo que ellos le llaman un DNC, y lo sacaron. ¿Y por qué muere? ¿Ellos te explican o no? No, simplemente ellos me dijeron que falleció, así. Ese fue el primero que yo perdí. Después de ese bebé que perdí, volví a quedar embarazada, pierdo otro bebé también de 5 meses. Y ya no estoy entendiendo lo que está pasando. ¿Y qué experiencia o cómo tú puedes, cómo te digo, so- so- reponerte a esa pérdida? No me, no me podía reponer, porque la primera vez intenté, pude reponerme, pero aún la tristeza estaba ahí. La segunda vez ya no lo entendía. Sí, ya mi hija tenía 10 años. Mi segundo bebé tenía 1 año. Y no sabía qué era lo que estaba pasando.
Cambio de hospital y la doctora me dice que ya yo no puedo tener más bebés, que ya mi útero no aguanta otro embarazo. Sí. Y yo me resigno a no creerle. Yo le digo que no, que yo iba a seguir intentando. Porque siempre quise tener una familia grande, porque yo quería tener muchos niños y entonces vuelvo a quedar embarazada y ya ahí caigo en una depresión. Y ahí es en esa vez que caigo por tercera vez embarazada y vuelvo a perder el bebé. Voy al médico y no llego a tiempo a buscar a mi hija a la escuela. Y mi hija me llama y me dice, mami, la abuelita de una amiga mía me va a llevar a la casa, que ella tiene un daycare, y tú me puedes buscar ahí. Yo le dije, pero yo no la conozco. Ella me dice, pero no importa, mami, no me puedo quedar aquí en la escuela sola. Yo le dije, ok, está bien, pues ves ahí. Cuando voy a la casa, ella me dice, la señora me dice, mañana tenemos un retiro de mujeres en la iglesia, es en Bethlehem. Estás invitada, no tienes que pagar nada. Pero cuando caes en la depresión, ¿qué empiezas a hacer? Me refugio en mi cama, no me levanto de mi cama, no me baño, no me peino, no voy a trabajar. Yo trabajaba en un banco, como te comenté, y ese banco, gracias a Dios, pues tenía muy buenos beneficios y me cogí 6 meses de medical leave Sí. y estuve fuera por ese tiempo. No hacía nada, nada. Estuve mal por todo ese tiempo. No quería saber de nadie. Solo ayudaba a los niños porque pues eran mis hijos. Sí. Y eso era todo lo que hacía en ese tiempo. ¿Y cómo supiste que era una depresión? Pues porque no tenía deseos de hacer nada. No tenía deseos de asearme, no tenía deseos de atender a mi familia, no tenía deseos de levantarme de la cama. ¿Llegaron pensamientos de quitarte la vida? Sí, Muchas veces o... muchas veces. ¿Y cómo tú lidiabas con esos pensamientos? Mi esposo me ayudó mucho en ese tiempo. Él fue una pieza clave. Em, Él tomó un tiempo del trabajo también conmigo, ahí en la casa, y me ayudaba. No buscamos ayuda en ningún momento, simplemente se quedaba conmigo, hablábamos, Pero cuando llegaban los pensamientos, cómo tú reaccionabas a esos pensamientos? lloraba. Lloraba, le pedía al Señor que me sacara eso de mi mente. Pero yo no sabía orar, yo no sabía cómo hablar con Dios en ese momento. No, no sabía qué hacer realmente. Lo único que hacía era llorar, dormir. Eh, Tomaba pastillas, me dormía. ¿Y logras salir de la depresión cuando la abuelita de la amiga de tu hija te invita a la iglesia? Es correcto. Te invita, me estás diciendo aquí en Bethlehem, te invitan a un retiro. Ella me invita al retiro y yo le digo, yo estoy con mi mamá y ella nos invita a ambas. Y entonces mi mamá le dice, no, yo no voy a ir porque nosotras somos católicas. Pero no estábamos yendo a ninguna iglesia católica. Sí, Y yo le dije, no, está bien. Y nos fuimos para la casa, pero yo estoy dejándome llevar por lo que mi mamá le dijo. sí. Y me fui a la casa, eso era un viernes, pero yo estoy con una tristeza profunda. Y todavía yo tengo a mi bebé en mi vientre y el Sí. bebé está muerto en mi vientre. Em, Cuando te está ocurriendo todo eso, tú tienes el bebé dentro. ¿Y sí, por qué todavía lo tienes dentro? porque ese día fue que me enteré Ok, y había ido al médico.
y me habían programado la cirugía para la próxima semana. Y entonces llego a mi casa, mi mamá se va para su casa, me deja en mi casa y llego y me quedo pensando. Y yo le digo a mi esposo, ¿tú sabes qué? La señora me da una tarjetita del daycare con su número de teléfono y me quedo pensando y me da vuelta en la cabeza lo que ella me dijo del retiro de mujeres. Y me quedo pensando y me quedo pensando y me quedo pensando. Y esa noche, como a eso de las 11 de la noche, la llamo y le digo, ¿todavía la invitación para el retiro está abierta? Y ella me dice, claro que sí, vente a las 7 de la mañana y te vas conmigo. Y yo le dije, ok, voy a estar ahí. Y me fui con ella. Y desde esa vez comencé a ir a esa iglesia y nunca más dejé de congregarme hasta el sol de hoy. Y eso fue hace 8 años atrás. Y eso fue lo que te ayudó a salir de la depresión. Sí, cuando conocí al Señor. Hizo un cambio en tu vida. Totalmente. Entonces vas al retiro y la otra semana tenías programada la cirugía. Cuando pasas esa etapa, ¿qué pasa por tu mente cuando te quitan el bebé? Em, Tenía la esperanza de que, y no te voy a mentir, de que el Señor le volviera a dar vida al bebé. Pero yo le dije en ese momento, es tu voluntad, no la mía. Pero no sé por qué se lo dije, porque yo no leía la Biblia. Yo no sabía lo que yo estaba haciendo en ese momento. En ese retiro yo simplemente pasé al frente y esas fueron las palabras que a mí me vinieron a mi mente en ese momento. Y no pasé al frente porque hicieron un llamado, pasé al frente porque el grupo de adoración estaba ministrando y a mí me ministró el grupo de adoración. A mí no me ministró la persona que fue a hablar. A mí me Ok, ministró el grupo de adoración con lo que ellos hablaban mientras adoraban. ok. Y por eso yo pienso que el Señor a mí me llamó a través de la adoración, porque cuando yo le pedí al Señor que hiciera algún cambio en mí, el Señor me llamó a través de la adoración. Y hoy en día, en la iglesia, esa es una de las áreas donde yo sirvo, en la adoración. Y en ese momento, yo entendí que ese era mi llamado. Ok. Y bueno, ese día yo decidí seguir congregándome en esa iglesia, pero mi esposo era ateo. Mi esposo me dijo, yo voy a ir a esa iglesia contigo una sola vez y después de ahí no voy más. Cuando te refieres a ateo, ¿era que practicaba el ateísmo o no? Él no creía en Dios. Pero se unía con otras personas ateas. Su papá era ateo. Ok, Él creció en un colegio evangélico, ok. pero su papá era ateo y él creció con esa mentalidad Entonces él te dice que va a ir una sola vez y ya. y ya, Y lo cumplió. no. Siguió yendo conmigo todos los domingos y siguió yéndole a clases bíblicas. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, me gusta cómo me tratan. France, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo te ayuda en tus momentos difíciles. De hecho, tengo un cuadro en mi casa. Tenemos uno ahí al lado tuyo. France, ¿quién es Jesús para ti? Pues mira, para mí significa muchas cosas. Significa que es la única persona
¿verdad? O el único ser que tenía derecho a señalarme, a juzgarme por todos mis pecados, por todas las cosas que yo hice que no debía haber hecho nunca. Sí. Mas, sin embargo, me salvó la vida, me Amén. protegió desde el principio de mi existencia. Me guardó por alguna razón, porque sé que tenía propósitos para mí, para mi vida, y no solamente para mí, para las personas que iban a estar alrededor mío y para las que van a llegar a mi vida más adelante, porque sé que nada es por casualidad. Y ha sido mi salvador, mi consejero, Amén. mi amigo, mi consolador, mi consejero, mi todo. Frances, tu relación con Dios, ¿cómo te ha ayudado en los momentos difíciles? Pues mira, hoy te puedo decir que, dadas las circunstancias y a los procesos que he tenido que pasar en mi vida, especialmente el que tuve que pasar no hace mucho con mi hija mayor, si no hubiera conocido a Cristo en mi vida, Sí. yo no sé qué yo hubiera hecho en un momento como ese. ¿Y qué le pasó? Nosotras tuvimos un desacuerdo, Ok, una discusión en la casa. está bien. Si no llega hasta el Cristo, Yo no sé qué hubiera pasado, porque eso fue algo que me quebrantó, no solo la relación que tenía con ella, sino que yo pensé que yo me iba a morir, porque si te hablé de una depresión anteriormente cuando perdí mis 3 bebés, esta fue peor. Y si te hablé de que tenía deseos de quitarme la vida, esta fue mucho peor, porque yo me sentaba en el comedor de mi casa, mirando hacia el garaje de mi casa, y el enemigo me presentaba cómo caminar hacia mi garaje y cómo quitarme la vida en mi garaje, siendo cristiana. siendo cristiana, paso a paso, ¿Y cómo te lo mostraron? en una visión, me decía cómo hacerlo. Ve, hazlo, paso por paso, lo que tenía que hacer, cómo colgarme, cómo hacerlo. ¿Y llegaste a escuchar esa voz audible o no? No la voz, pero lo vi. Y lo hacía todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y qué fue lo que te hizo no hacerlo? Someterme a Dios. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de Y Él vosotros. era de Eso está nosotros. en Santiago. Yo Entonces, ponía adoración, me tiraba al suelo con el rostro completamente en el suelo y lloraba. A veces no podía ni decirle nada al Señor, pero me acuerdo que con mis llantos y mis gritos y mis gemidos, yo sé que el Espíritu Santo entendía lo que yo le decía. entonces dejó de molestarte cuando te empezaste a someter al Señor. Eso salvó mi vida en muchas ocasiones. Pero tuviste a punto de hacerlo, dice. Lo iba a hacer, lo iba a hacer porque en el momento que eso sucedió, mi hija dice que yo la saqué de la casa. Fue el peor error que pude haber cometido. Pero ella me mintió. Entonces, cuando yo la saco, yo no jamás pensé que ella iba a salir corriendo como lo hizo. Ella le dijo a todo el mundo que yo le di ahí, cuando la saqué, patada, puño Sí, y todo. Pero lo que ella no se acordaba era que nosotros teníamos cámara alrededor de toda la casa. sí. Y mi cuñada y mi hermano me llamaron a servicios sociales y me investigaron. Y cuando ellos me dijeron eso, yo le dije, bueno, ahí están las cámaras. Ellas no pasaron ni 2 segundos cuando ella dijo que yo le di la paliza. El caso se cerró en menos de 20 días. Ok.
Y entonces, para mí eso fue como, yo sentí como que eso fue una traición porque siempre fui con ella tan especial, tan buena. Y me sentí como que se me acababa el mundo. Y no podía creer que mi hermano, que yo lo ayudé tanto, que hice tanto por él, que me hubiera hecho eso sin siquiera preguntarme qué fue lo que pasó. Am, y pasaron muchas cosas por mi mente. Pero sabes que nunca le pregunté al Señor, nunca le reclamé al Señor, nunca le dije nada porque ya yo había pasado por tantos procesos en mi vida que yo sabía que como quiera que fuera, algo él iba a hacer. Y yo entendía que lo que fuera que escuchara, lo que fuera que yo viera, el Señor iba a hacer algo en algún momento. Como pasó con el COVID, como pasó con mis papás. Claro, ahora lo entiendo de esta manera porque pues conocí a Dios. Pero en ese momento que ya yo tenía la certeza Sí. de que el Señor había obrado en mi vida muchas veces, pues ¿Te llegaste a reconciliar con tu hija sí, ya tenemos una buena relación. Gracias a Dios con mi hermano también y mi cuñada. y con tus padres? Mi papá falleció hace 9 años y con mi papá siempre yo tuve una relación. Él me iba a ver a la universidad. Cuando vine para acá me llamaba y me decía, mándame a buscar. Yo me lo traía cada 3 meses. Cuando se quería regresar, se iba. ¿Y con tu mamá? Con mi mamá tenemos una relación on and off, como yo digo. A veces estamos bien, a veces no. Pero si ella estuviera viendo este podcast, ¿qué tú le quisieras decir? Que la amo, Aquí mirándome a la cámara, ahí para que ella te vea ahí fijamente. que la amo mucho y que a veces ella tiene que entender un poquito mejor las cosas y aceptar sus errores. Ella no acepta sus errores. Ella no acepta sus errores y ella pone a nosotros cuatro como hermanos, nos pone a uno y al otro en contra. Y pienso que eso no está bien. Ok. ¿Qué áreas de tu vida tú crees que Dios ha trabajado más? Am, Mi carácter, mi identidad, mi autoestima, em, más que todo esas áreas. Mi autoestima y Entonces, Jesús, tú sabes que Jesús te amó infinitamente, ¿verdad? amén. Eso es lo bueno de él. Entonces, ¿por qué vale la pena entregar su vida a Cristo, Francis? Bueno, como tú mismo acabas de decir, Él es eh, una fuente de amor inagotable primero que nada. Él nos perdona, Él no nos juzga, Él nos transforma y nos enseña a vivir de una manera mejor, ¿verdad? Aprendemos que su sabiduría está por encima de la de nosotros y que su gracia, su misericordia y su favor está siempre disponible para nosotros, siempre y cuando nosotros aceptemos su voluntad, sigamos, ¿verdad?, sus principios, caminemos en la verdad con Él eh, y lo sigamos a Él. Cuando yo decidí caminar con Cristo, yo tuve que soltar muchas cosas, ¿Cómo cuáles? como mis vicios, que no han sido fácil. Todavía estoy luchando mucho con esas cosas. Eh, Soltar amistades, familiares, muchas cosas que no se alineaban con la voluntad de Dios. Pero a veces no lo entendemos hasta que nos damos cuenta que son cosas que no nos están ayudando a cumplir con los propósitos del Señor. Amén. Y cuando nos damos cuenta que Dios tiene mejores cosas para nosotros, hay que soltar. ¿Cambiarías a Jesús? Por nada del mundo.
¿Por No. qué? Primero que nada, no lo puedo cambiar a él. Y segundo, que sin él no soy nada, Tu vida depende de él. totalmente, totalmente. Desde que él llegó a tu vida le dio rumbo, sentido y dirección. Definitivamente. Si, Todavía ahora, sin él, hasta en lo más mínimo, si Cristo no hubiera llegado a tu vida, ¿qué hubiera pasado? te podría decir que hubiera podido cometer errores, que me hubiera arrepentido de muchas cosas. Quizás hubiera perdido mi familia, hubiera estado presa, hubiera estado muerta. Entonces, tener a Cristo hace una gran diferencia. No ha sido fácil, porque no ha sido fácil. Los procesos han sido duros, han sido fuertes. Mi fe ha sido puesta a prueba, pruebas fuertes, pruebas grandes, Sí. pero realmente no entiendo por qué no pude conocerlo antes. Y es lo que me pregunto todos los días. No se lo pregunto a él porque tengo tanto temor de a veces preguntarle cosas. ¿Tú sabes qué es lo bueno de Dios? Que aunque tú no le preguntes, Él sabe. Amén. Y lo mejor es hablar con Él, porque Él es tu padre. Y cualquier padre desea que a su hijo le cuente cualquier cosa. Entonces, yo te invito a que hables con Él, que Él tiene un propósito para todo. Pero entonces no puedes cambiar a Jesús, no cambiarías a Jesús por nada. No. France, últimas palabras que quisiera decirle a la audiencia. Pues mira, que se atrevan a dar el paso y a conocer a Dios, a conocer a Jesucristo. Que sí, vamos a atravesar procesos, que los procesos son fuertes, son duros, pero a veces es necesario que Dios nos lleve a ese desierto para encontrarnos con nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos, porque es necesario que a veces nosotros conozcamos primero nuestra identidad, conozcamos a nuestro primer amor, que la tristeza, la depresión, que las emociones, que todas esas cosas son válidas porque el Señor así nos hizo, con las emociones, con la tristeza. Se vale estar triste, se vale estar deprimido, se vale recorrer todas esas emociones que ¿verdad? Podamos llegar a tener. Lo que no se vale es morir en el camino, perder la fe, pensar que Dios no va a estar ahí con nosotros en todo momento, pensar que el silencio de Dios nos puede costar o nos puede no llegar a permitir salir del proceso. Porque a veces los silencios de Dios son más precisos que lo que uno se puede pensar. A veces pensamos que Dios no nos habla porque nos está castigando o que nos ha dejado solos. Sí. Pero a veces es necesario que estemos solos. Amén, amén. Frances, pues gracias por estar aquí con nosotros. Dios te Gracias a bendiga, Dios te guarde y sigue hacia adelante. Como le dijo el Señor a Eliseo, porque largo camino te resta. Amén. Dios te bendiga y hacia adelante. Amén. Gracias. Audiencia, Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza. Si Cristo no hubiera llegado a la vida de Frances, ella no estuviera aquí para contarlo. Pero como el Dios de oportunidades le brindó una segunda oportunidad, ella pudo contarte su historia. Así que recuerda siempre que solo en Cristo hay esperanza. Dios te bendiga y hacia adelante. Nos veremos hasta el próximo episodio.